Conocimiento sobre la enganga. Por asociación se llama enganga, enquiso o prenda al recipiente mismo en que se guardan las fuerzas sobrenaturales que le sirven al engangulero, concentradas en los comone, huesos, los troncos, las plantas, las tierras, las piedras y los animales. A este grupo de materiales viene el espíritu, en cuanto se le llama. En todas las engangas hay también una materia, piedra, de preferencia una piedra de rayo o de centella, a la que se le da sangre, menga, por separado y que después con todos los demás vuelve a beber menga. Enganga quiere decir muerto, enfumbe. Enganga es lo mismo que enquiso, espíritu del otro mundo. Y para que un hombre pueda ser llamado brujo de verdad, tiene que ir al monte y al cementerio, tiene que ser dueño de una enganga o mejor dicho de un muerto, y debe ante todo saber invocarlos, llamarlos, ya que el muerto cierra un pacto con el vivo y hace todo lo que el vivo le mande. En el cementerio están los restos de los enfumbe, muertos, y en el monte están los espíritus con que se pactan para poder montar una enganga. Cementerio y monte son equivalentes y se complementan el uno con el otro, tanto como en el cementerio y el monte están los enfumbes y las fuerzas que serán los invisibles ejecutores de las obras, buenas o malas que acometa el engangulero. El engangulero se adueña del espíritu de un enfumbe apoderándose de sus congome, huesos, la quillumba, cabeza, es lo más preciado para el brujo ya que es donde se halla la sustancia espiritual del difunto. Para entrar en relaciones con un muerto, basta poseer una falange, o sea un dedo meñique, o cualquier parte del esqueleto, un pedacito que representa y vale por la totalidad del cuerpo. El hueso se coge para que sea el apoyo de espíritu, el muerto tiene querencia por sus restos, y en la piedra también se fija el muerto.